Muy buenas noches, hermanos. Les mando saludos. Es una bendición una vez más abrir la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos habla. En el libro de Hechos es que estamos desarrollando esta serie llamada El progreso del Evangelio. Y anhelamos que Dios use la iglesia en nuestra vida para el progreso del Evangelio. Y en esta noche, hermanos, vamos a tener nuestro mensaje. Les mando saludos. Y quisiera, hermanos, preparar nuestro corazón a través de una oración. Vamos a prepararnos, hermanos. Señor, en esta noche queremos rogarte que tú nos des libertad para abrir tu palabra, para entenderla y practicarla y darnos la libertad que es en Cristo Jesús a través de tu palabra y que pueda yo explicar clara, breve y sencillamente tu palabra de manera que podamos no solamente entenderla y tener la libertad que viene con Cristo, sino también poder aplicar a nuestra vida algunos principios. Quédate con nosotros, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He visto una triste y profunda confusión últimamente en cuanto a cristianos que se sienten obligados a practicar la ley del Antiguo Testamento. He visto creyentes que se ven forzados a vestirse con ropa o vestimenta conforme a lo que decía el Antiguo Testamento para los judíos. He visto a gente que se les prohíbe comer carne de puerco o de algún otro alimento que según la ley de los judíos es un alimento inmundo. O también a otros he visto ser forzados a aprender hebreo para adorar a Dios, o se ven obligados a usar palabras o jerga hebrea en vez de usar el hebreo, el lenguaje común. Y bueno, ellos usan a veces palabras que nadie entiende porque nadie hablamos hebreo, ni ellos mismos, pero usan estos términos pensando que es algo necesario u obligatorio. También otros han tratado de hacer su adoración muy hebrea, de manera que practican el estilo hebreo, y ustedes ven que hay gente que danza como el estilo hebreo, como dice Salmo 150, con pandero y danza, como lo hacían los judíos. No necesariamente es algo que los cristianos necesitamos hacer. Y la primera pregunta que siempre yo hago es, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la iglesia que usted nota que adoró con danza? Y honestamente no hay ninguna iglesia novotestamentaria que adoró de esta manera. Este es un estilo hebraico y es muy respetable, pero no es algo que pertenece a los cristianos. También otros han tratado de guardar el día de reposo, y así como otras fiestas israelitas. Y estas acciones son bien intencionadas, pero están alejadas de lo que Dios quiere para los creyentes del Nuevo Testamento. En los tiempos antiguos, a esta gente que intentaba imponer la ley a los creyentes se les llamaba judaizantes. Y hoy a la gente en los tiempos modernos que también impone la ley de los judíos sobre los cristianos se les llama mesiánicos. Y no se centran realmente en la palabra de Dios, sino en la estricta aplicación de la ley judía, en la Torá, y de alguna manera toman una decisión consciente o inconsciente de ignorar el resto de las escrituras. Mientras que en el Nuevo Testamento se nos da clave de cómo poder interpretar el Antiguo y qué va a ser de provecho y cómo va a hacerlo acerca del Antiguo Testamento. Lamentablemente, hermanos, hay mucho de esto en nuestros días, muchas iglesias presuntamente mesiánicas, y es un movimiento que para muchos es reciente. Sin embargo, afortunadamente, hermanos, este problema entre la fe de los no judíos y querer imponernos la ley no es algo nuevo realmente. Desde los primeros años en que el Evangelio, la salvación de Cristo fue expandiéndose desde Judea, Samaria, luego más tarde Galilea, luego fuera del territorio israelita en Antioquía, luego en Asia Menor, y se va poblando de cristianos todo el mundo conocido. Hermanos, a través de todo esto vamos a poder ver cómo empieza a haber ese conflicto de si los no judíos debían estar bajo la ley judía.
Así que, hermanos, esto no es un tema nuevo, esto no es un asunto de los mesiánicos que ha sido moderno, realmente es algo que desde las Escrituras hubo este debate, esta confusión, y afortunadamente en el libro de los Hechos se da mucha claridad. De hecho, en el libro de los Hechos, en Romanos y en Gálatas, se trata este tema, si los cristianos estamos obligados o no a guardar la ley de los judíos. Así que inicialmente, hermanos, se ve en Hechos capítulo 15. Y este es un tema que es de mucha importancia doctrinal, hermanos, pero también para poder saber las bases bíblicas y también no inquietarnos acerca de algunos asuntos que luego gente judaizante o mesiánica intenta imponer a los cristianos. Ahora, noten lo que dice la palabra de Dios. Quiero invitarles a que vayan al libro de Hechos, en el capítulo 15, donde se da este debate arduo acerca de este tema de si los no judíos deben aplicar o estar bajo la ley judía. Noten lo que dice Hechos 15, del 19 al 31. Después de este debate, vean lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Hechos 15, 19 dice así. Por lo cual, dice palabras de Jacobo, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, haréis, pasadlo bien. ¿Cómo debemos pensar como creyentes no judíos respecto a la ley? ¿Debemos acaso practicar al pie de la letra todo lo que fue dado a los judíos y judaizarnos y practicar no solamente un poco de las prácticas judías, que es lo que hacen los mesiánicos, nada más practicar un poco y no completamente toda la ley escrita en el libro de Éxodo y Levítico y de una manera íntegra? Solamente es algo, una aplicación parcial de algunas partes de la ley. Sin embargo, hermanos, ¿cuál debería de ser nuestra postura? Bueno, este capítulo nos da un tremendo mensaje y se ve un tremendo debate tratando este tema. El verdadero problema para los cristianos judíos no era si los gentiles podían ser o no ser salvos, sino que si debían adherirse a la ley de Moisés o no. Y la prueba de sometimiento a estas leyes era la circuncisión. Por eso es que vemos aquí que se habla de la circuncisión. Ahora, por esto algunos judíos mesiánicos dicen que una persona no puede ser salva sin circuncidarse o estar bajo la ley, lo cual es algo que vamos a ver en esta noche. Vamos a ver un tema que yo le he titulado, hermanos, no estamos bajo la ley, sino bajo Cristo. Vamos a ver este tema, hermanos, y estoy dando en el título, de alguna manera, nuestra conclusión inicial, aunque vamos a ir comprobándolo con la palabra de Dios.
Así que vamos a ver cómo no estamos bajo la ley, sino bajo Cristo. Ahora, en primer lugar, hermanos, veamos algunas lecciones sencillas, pero fundamentales para no caer en confusión. En primer lugar, los gentiles no estamos bajo la ley de los judíos. Eso es algo que debemos tener bien claro. Si ustedes notan en capítulo 15, en el versículo 1 y 2, se nota el surgimiento del problema, que es si la salvación debía llegar a los gentiles, y si también los gentiles estaban obligados a practicar la ley. Noten el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Eso era lo que enseñaban. Noten el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Todo el capítulo 15 habla de esta confusión. Los gentiles debían de circuncidarse, debían aplicar la ley, estar bajo la ley. Ahora, para aclarar, recordemos que un gentil es una persona no judía, es decir, una persona que fisiológicamente o físicamente no tiene ascendencia judía. Esto hay mucha confusión porque estoy hablando literalmente si una persona tiene genes judíos o si tiene ascendencia, padres o abuelos o ascendencia judía. Entonces, no estoy hablando de espiritualizar, no estoy hablando de alegóricamente si somos o no somos hijos de Abraham. Estoy hablando fisiológicamente, un gentil es quien no es judío. De hecho, el mundo se dividía en la mente y la panorámica judía entre judíos y gentiles. No había más. O eres judío o no eres judío. Entonces, una persona gentil se refería a esto, a un gentil que no era judío, que no tiene parentesco judío, no hablaba hebreo, y estos gentiles estaban siendo confundidos, pues escuchaban a los judíos que les querían obligar a obedecer la ley judía para ser salvos. Y esta discusión, había mucha gente, estaba Pablo, Bernabé discutiendo con algunos otros, estaba ahí Pedro, estaba Jacobo y también los judaizantes, y hubo tal debate, no con el fin de discutir, sino de llegar a una conclusión correcta delante de Dios. Ahora, ¿cuál fue la conclusión del debate? Fíjense, vean el versículo 13, empieza a hablar aquí ya la conclusión Jacobo. Noten este líder de la iglesia, uno de los apóstoles. Vean en el versículo número 13, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y fíjense todos los elementos que da la respuesta de Jacobo. En primer lugar, vean el versículo 14, habla del testimonio de Pedro. Dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto lo vemos en Hechos capítulo 10. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Este es un segundo testimonio, que es la palabra de Dios. Como está escrito, vean el versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Aquí vean ahora el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. Entonces es incorrecto, y esta es la conclusión a la que llega la iglesia de Jerusalén. Están todos platicando, está Pablo, Bernabé, Pedro, los apóstoles, Jacobo, los judaizantes, toda la iglesia de Jerusalén en este debate. Y hermanos, ellos llegan a la conclusión de que es incorrecto inquietar a un cristiano gentil en seguir las leyes judías. Es incorrecto pedirle circuncidarse o hablar hebreo o practicar la Torá o aplicarse la ley de los judíos o estar bajo el yugo de la ley judía. Es incorrecto. Y este acuerdo, esta conclusión del debate era no obligar a los gentiles a obedecer la ley para ser salvos. Ahora, esta conclusión fue muy hermosa porque fue un acuerdo que Dios trajo. Vean el versículo 22. Hay un acuerdo de varias partes. En primer lugar, el versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles
Y luego también dice, y a los ancianos. Y luego también dice, con toda la iglesia. Entonces vemos un común acuerdo. Entonces, tal vez gente el día de hoy esté en desacuerdo y quieren judaizar a los cristianos. Pero eso no importa. En realidad, desde la palabra de Dios vemos que la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, estaban de acuerdo. Pero no solamente esto, hermanos. Vayamos más adelante en el versículo 15, unos versículos atrás, vemos que la palabra de Dios concuerda. Hay una cita del Antiguo Testamento donde concuerdan las palabras de los profetas, dice el versículo 15. Así que la palabra de Dios concuerda con esta conclusión. Y a esto, si no fuera suficiente, en el versículo 28 también dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, este común acuerdo entre los apóstoles, los ancianos, la iglesia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo es la conclusión de que los gentiles no estamos obligados a aplicar la ley. Y hermanos, este acuerdo jamás se elimina en la Biblia desde que aparece esta conclusión en Hechos capítulo 15. Al contrario, se va clarificando y se va confirmando tanto en el libro de Hechos varias veces, como también en otras cartas, como decía al principio, en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas. Escuchen Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, un cristiano no está bajo la ley judía y debemos de estar tranquilos, no que nadie nos inquiete respecto a tener que vestirnos de tal manera o evitar ciertos alimentos. Entonces, gracias a Dios estamos tranquilos en eso. No debemos inquietarnos ni confundirnos, hermanos. La ley de los judíos es precisamente para los judíos. Entonces, ahora viene una pregunta. ¿Qué debemos y qué no debemos practicar del Antiguo Testamento? Esta pregunta es muy importante y es importante la respuesta. La respuesta es que debemos de aplicar del Antiguo Testamento solo lo que aparece en el Nuevo Testamento como validado o continuo. Desde la instancia de que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, usted ve que muchas cosas cambian. Hay dispensaciones, es decir, diferentes periodos de tiempo o maneras en que Dios trata con el pueblo. Entonces, con el pueblo de Israel, Dios trata de diferente manera que como trata con el pueblo cristiano. Y hermanos, eso es algo que debemos de entender. Por ejemplo, déjenme ponerle esta ilustración. Los 10 mandamientos son parte de la ley judía en realidad. Están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Ahora, no todos los 10 mandamientos están validados en el Nuevo Testamento para que nosotros los practiquemos. La gente, honestamente, muchas veces ignora acerca de los 10 mandamientos y le es muy fácil hablar del tema cuando es muy sencillo preguntar a una persona si puede enlistar de memoria los 10 mandamientos y no lo va a hacer. La gran mayoría de la gente habla sin saber lo que está diciendo. Ahora, hermanos, nosotros como cristianos no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos completamente. ¿Cuáles entonces? No son los que yo diga, no son los que usted opine, no son los que una iglesia proclame, sino lo que el Nuevo Testamento valide. Si usted va al libro de Romanos, solo se validan algunos, no se validan todos, hermanos. Y si usted nota, en Pablo hablando a los creyentes en Roma, él habla de una lista de los diferentes mandamientos que hay que seguir, y en esta lista, hermanos, interesantemente no se ponen algunos mandamientos. Por ejemplo, el 4.º mandamiento, que es guardarás el día de reposo, no se valida en el Nuevo Testamento, de manera que los creyentes gentiles, los cristianos que no somos judíos, no estamos obligados a guardar muchos mandamientos, incluyendo el 4.º mandamiento. No guardamos el día de reposo. Entonces, no se confundan, no es que apliquemos la ley parcialmente, no. Solamente aplicamos lo que el Nuevo Testamento nos da. Muchas de esas cosas del Nuevo Testamento se regían el Antiguo Testamento también. Entonces, hermanos, debemos aplicar solamente lo que el Nuevo Testamento tiene validado y continuo. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Eso es un error llamado la teoría del reemplazo. Es parte de la teología reformada, si alguien sabe de qué estoy hablando, pero es un error porque es una interpretación no literal, es alegórica. Pero literalmente, una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es
el pueblo cristiano, y el día de hoy existen ambos. Entonces, no quiero que se me confunda, hermano, no quiero que entre en alegorías, en confusiones, y hermanos, nosotros no somos el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no somos nosotros. Nosotros somos el pueblo cristiano que ha recibido a Cristo, que somos gentiles, salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Así que este principio es muy importante, que nosotros practicamos el Nuevo Testamento, somos una iglesia nuevo testamentaria. El Evangelio llegó a los gentiles en el Nuevo Testamento, aunque fue profetizado en el Antiguo. Así que, hermano, sería sano que usted piense de esa manera, ¿verdad? Que no se inquiete por la ley del Antiguo Testamento, solamente practique el Nuevo, y el Antiguo véalo con el enfoque o tras el lente del Nuevo Testamento. Y eso le va a salvar de ser judaizado o practicar cosas que es para los judíos. Usted tiene que ver a quién va dirigido cada uno de estos preceptos o de las leyes, estas 613 leyes de la ley judía. Así que no se preocupe, porque no estamos bajo la ley. Ahora vamos a un segundo punto. Ya hemos visto que no estamos bajo la ley, pero entonces los cristianos gentiles estamos bajo la sumisión de Cristo. No bajo la ley, sino bajo Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo. La pregunta sería entonces, como no estamos bajo la ley, entonces tenemos libertad para pecar y hacer lo que queramos. Romanos 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, el hecho de que no estamos bajo la ley no significa que hay libertinaje cristiano. Los apóstoles acordaron en no inquietar a los gentiles respecto a la ley, y eso no era una licencia para pecar, sino Pablo aquí explica en 1 Corintios también que él no es que los gentiles no están bajo la ley judía, pero sí bajo la ley de Cristo. Escuchen lo que dice 1 Corintios 9:20. Dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, o sea, nosotros los gentiles, como si estuviera sin ley. Y luego Pablo dice, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Entonces la Biblia enseña que los cristianos no estamos bajo la ley de los judíos, pero sí bajo la ley de Cristo. Una ley que se maneja en el Nuevo Testamento, y también que se maneja una relación de amor al Señor, de venerarle por cuanto Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, y hay que tratarle como tal, a Dios Padre como nuestro Padre Celestial, a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y como el dueño de nuestra alma, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Entonces, estamos bajo la ley de Cristo. Ahora, como creyentes gentiles, la palabra de Dios sí nos hace 4 prudentes prohibiciones para nuestra vida espiritual. Y si usted nota, hermanos, esta sección es interesante porque se repiten 2 veces en nuestro capítulo. Vemos que en Hechos 15, en el versículo 20, se da esta lista, sino que se les escriba que se aparten, número 1, de las contaminaciones de los ídolos, número 2, de fornicación, número 3, de ahogado, y número 4, y de sangre. Y luego, cuando se escriben estas cartas para mandárseles a las iglesias, a los grupos cristianos no judíos, en el versículo 28 se da la carta por escrito diciendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y viene esta lista de 4 artículos. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, son 2 veces que aparece esta lista. Hay una vez más que aparece esta lista en el capítulo número 21. La palabra de Dios también aparece esta sección donde Pablo regresa a Jerusalén después de más de 10 años de sus viajes misioneros. Llega a Jerusalén en su tercer viaje misionero, y los apóstoles le piden que él se purifique bajo la ley, porque él era judío. Pablo era un judío misionero, un misionero judío llamado a los gentiles. Entonces, cuando él regresa a Jerusalén, le piden que él se purifique bajo la ley de los judíos. Y se dice esto. Le dicen a Pablo, tómalos contigo, en Hechos 21-24, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, o sea, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que
Se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, esta es una tercera vez donde vemos esta lista de 4 prohibiciones prudentes. Ahora vamos a verlas rápidamente. Habla de abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Evidentemente un cristiano no debe de adorar nada ni nadie sino al Señor Jesucristo. No debe adorar ni vírgenes, ni santos, ni otros dioses, ni la Santa Muerte. Todo eso es idolatría. Pero aquí hay algo más, se va más lejos. Ni siquiera debemos como cristianos comer de la ofrenda ofrecida a los ídolos. Ahora, Dios nos dice en su palabra que no se deben prohibir los alimentos. En 1 de Timoteo 4 se nos habla de esto. Dice la Biblia que en los postreros tiempos habría gente que prohibiría casarse. En 1 de Timoteo 4 versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Por eso oramos por los alimentos antes de consumirlos. Pero lo que está diciendo la palabra de Dios no es que nos está pidiendo abstenernos de alimentos en general, sino de abstenernos voluntariamente de lo ofrecido a los ídolos. ¿Por qué? No porque los alimentos tengan algo en sí, sino para no ser tropiezo a la fe de otros hermanos. De esto habla Pablo más adelante en 1 Corintios 8. Se los voy a leer, hermanos, pero quiero que piensen lo que dice Pablo. 1 Corintios 8, 9. Fíjense el argumento. El argumento no es prohibir los alimentos porque tengan algo especial o porque sean inmundos, sino porque esto es un asunto de poder hacer tropezar a alguien. Escuchen. Pablo dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, lo que está diciendo este mandamiento es abstenernos de lo ofrecido a los ídolos, ofrecido a lo malo, a las deidades, no porque sean algo las deidades o porque tenga algo la carne o los alimentos, sino porque así no vamos a hacer tropezar a los nuevos en la fe y no los vamos a confundir. Entonces el principio es claro, hermanos. Evita hacer cosas que pueden confundir o hacer tropezar a otros. Por esa razón los creyentes verdaderamente maduros hacen o buscan evitar hacer cosas que, aunque la Biblia no lo prohíbe explícitamente, no lo hacen porque no es prudente y porque podría hacer tropezar a otros. Por ejemplo, ir a fiestas. La Biblia no prohíbe tal cosa necesariamente, pero creemos que afecta el testimonio. Creemos que es de tropiezo a mucha gente. También ir a antros o bailes o fumar o celebrar Halloween. Todo ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que la Biblia no prohíbe explícitamente y sin embargo no es prudente hacerlo. La Biblia dice: examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Entonces, hay veces que hay cosas en la vida, hay asuntos que deberíamos de evitar para guardar un buen testimonio y también para que nosotros podamos ser de bendición y no de tropiezo a los demás creyentes. Entonces, es importante que podamos abstenernos de lo sacrificado a los ídolos, de no ser tropiezo a los demás. En segundo lugar, se nos habla de abstenernos de sangre. Ahora, esta limitación es muy interesante. Algunos saben que los judíos tienen prohibido comer sangre. La práctica de abstenerse de sangre aparece también en la ley. De hecho, Levítico 3:17 dice: estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Entonces, ninguna sangre comeréis, dice Levítico. Ahora, hermanos, cuando la gente escucha este versículo, dicen: entonces cuando se nos pide a los cristianos no comer sangre, ¿nos está pidiendo practicar la ley? La respuesta es no. Le voy a decir por qué. La práctica de no comer sangre no nació en la ley, nació antes de la ley.
Entonces, el principio de no comer sangre antecede a la ley. De hecho, está en Génesis, cuando el pueblo de Israel ni aún existía. En Génesis 9:4 dice la Biblia, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Entonces, obviamente después este mandamiento a toda la humanidad, dado a Noé y a su familia, después se transfiere también a la ley de los judíos. Entonces el mandamiento de no comer sangre es antes de la ley, y era no comer sangre porque la sangre representa la vida. Y entonces, por eso es que los creyentes no judíos necesitamos abstenernos de la sangre, porque la sangre tiene mucho valor. Por eso es que la sangre tiene la vida, y por la sangre de Cristo fuimos nosotros salvos. Entonces el mandamiento, hermanos, es que nosotros no comamos guisos que contengan carne de animales. Esa es la convicción que sale de esta porción que aparece 3 veces en el libro de Hechos, el abstenernos de sangre. Porque este asunto no es de la ley, este asunto viene antes de la ley, y es para seguir el mandamiento a toda la humanidad que dio el Señor. Entonces, por eso es que muchos cristianos tenemos la convicción de no comer guisos o alimentos que contengan sangre. ¿Okay? También la Biblia dice abstenerse de ahogado, hermanos. ¿A qué se refiere con ahogado? Ahora, un experto de la Biblia comenta algo muy interesante. No se refiere a un animal nada más que se ahogó en agua, no se refiere a eso. Se refiere a la carne de los animales que morían estrangulados con el propósito de mantener la sangre en el cuerpo. Ahora, estos animales en esa época eran estimados como una delicia, como un manjar. Era una manera de preparar los animales de manera que la sangre se quedaba dentro del cuerpo. Por eso es que abstenerse de sangre es muy similar a abstenerse de ahogado. Van íntimamente relacionados. El punto es la sangre. Y finalmente habla de abstenerse de fornicación. Para Dios la moralidad de los creyentes es importante, hermanos. La Biblia nos pide que cada uno sepa tener su cónyuge para no caer en fornicación. La Biblia dice en 1 Corintios 7, escúchelo: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, la relación íntima o la relación sexual solamente se diseñó para el matrimonio, dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no se permite bíblicamente ninguna práctica sexual. Ahora, esto está hablando de que necesitamos, como casados, cuidarnos de la fornicación y del adulterio, de ser fieles a nuestra pareja, pero también, aún como jóvenes solteros, necesitan ellos cuidarse de la fornicación, de los pecados sexuales, de buscar la abstinencia sexual que enseña la Biblia para los solteros. Y lo que dice la Biblia es, si no quieres caer en fornicación, entonces cásate. Busca orar por una pareja que sea cristiana, que ame al Señor, que puedan formar un hogar cristiano y que puedan disfrutar de la vida o de la intimidad como Dios la diseñó. Con tristeza, hermanos, he visto a muchos jóvenes cristianos descuidarse en esto y lamentablemente he visto parejas cristianas de gente que ama a Dios con mucho potencial han caído en fornicación por descuidarse, y esto afecta severamente su vida espiritual y así que, joven, cuídate, y por eso es que en nuestra iglesia creemos en tener algunos estándares de pureza, de manera que tratamos de evitar el contacto físico con el género opuesto, ¿verdad? De manera que podamos guardar la santidad y no caer a esos extremos. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces les quiero animar, hermanos, que guardemos nuestra pureza moral, porque la Biblia nos habla de que es el corazón de Dios que así como Él es santo, nosotros seamos santos en toda nuestra manera de vivir, dice 1 de Pedro capítulo 1. Así que, hermanos, hemos visto que no estamos bajo la ley de los judíos, pero sí estamos bajo la ley de Cristo, y sí estamos bajo preceptos del Nuevo Testamento, y sí estamos bajo sumisión de su palabra, y sí debemos de buscar practicar los mandamientos que el Señor nos comisiona y guardar la gran comisión y salir a ganar almas por cuanto el Señor nos lo manda. El pueblo de Israel no fue mandado a predicar el evangelio a toda criatura, pero la iglesia sí.
Así que nosotros necesitamos hacerlo, hermanos. Así que hemos visto que nosotros no estamos bajo la ley judía, pero a su vez que sí estamos nosotros bajo la ley de Cristo, bajo el Nuevo Testamento. Y aprendimos 4 restricciones para los cristianos: no ser tropiezo a nadie, no comer sangre, no comer ahogado y cuidar nuestra pureza moral. Hermano, ¿cómo está usted cuidando estas cosas? ¿Está velando por estas cosas? ¿Su convicción es guardar estas indicaciones que se dio a los gentiles, a nosotros los cristianos no judíos? Le quiero animar, hermano, a que usted guarde su vida, que ame al Señor. Estamos bajo la ley de Cristo, nos sujetamos al Señor. Quiero animarle a usted, si nunca ha recibido a Cristo, que lo haga en esta noche. Le pida a Cristo ser su Salvador y arrepintiéndose de sus pecados. Pero si usted ya ha recibido a Cristo, es hijo de Dios, quiero preguntarle si Cristo va a ser su Señor, además de su Salvador. Porque lamentablemente a veces nada más tenemos a Cristo como nuestro Salvador, cuando deberíamos de hacerlo nuestro Salvador y Señor, el Señor de nuestra vida. Que sea el Señor, realmente el Señor de nuestra vida. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por la libertad que tenemos de la ley, del yugo de la ley, como le llama tu palabra, pero al mismo tiempo, Señor, ayúdanos a vivir bajo tus preceptos para los creyentes del Nuevo Testamento, para los no judíos, los gentiles. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos en la iglesia Jico. Ayúdanos en medio de la cuarentena a seguir amándote, a seguir buscando tu palabra, aún en medio de la cuarentena y la pandemia. Protégenos y ayúdanos, Señor, a tener estas convicciones claras y no dejarnos llevar por todo, por cualquier viento de doctrina o estrategia, como dice tu palabra, estratagema que usa la gente para que con astucia puedan alejarnos de tus caminos. Ayúdanos a no dejarnos judaizar, sino poder enfocarnos en la ley de Cristo, que es lo que debemos de hacer, lo que Cristo nos mandó como su iglesia. Ayúdanos, Señor, y bendice a cada familia, a cada hermano que está del otro lado de la pantalla. Bendíceles, te lo rogamos en Cristo Jesús. Hermanos, les animo a que sigan amando al Señor. También les quiero recordar el estar continuamente viendo las transmisiones en domingo en la mañana, domingo en la tarde. Estamos viendo, explorando el Antiguo Testamento. Y también les animamos mucho, hermano, que usted siga apoyando la obra de Dios, siga mandando su ofrenda, siga mandando su diezmo fielmente al Señor. Y recuerde usar, si así se diera la necesidad, la tarjeta o la cuenta de la iglesia Jico, y les animamos a seguir apoyando la obra de Dios para que también podamos mandar a los misioneros. Les mandamos muchos saludos, estamos en contacto, hermanos. Dios les bendiga.